Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús, la vid verdadera, esperándonos para que nosotros estemos unidos a Él como pámpanos, para que demos fruto. El tema para hoy es los pámpanos con fruto o los pámpanos secos. Hay dos clases de personas en las cuales Dios nos advierte qué tenemos que hacer para poder tener fruto en nuestra vida, fruto digno de arrepentimiento. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Hablando Jesús, comparándose a la vid verdadera. Y dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y hablando Jesús, diciéndoles al hombre, a la humanidad, ustedes pueden venir a mí y estar unidos a mí, y entonces van a llevar fruto. Pero si están unidos a mí, pero no se han arrepentido, pero claman a mí y hablan de mí, pero no hacen lo que yo les digo, entonces el pámpano unido a Cristo va a ser quitado, porque no va a llevar el fruto de Cristo, sino el fruto del mundo. Mi amigo, mi hermano, Cristo es la vid verdadera. El Dios Padre Todopoderoso es el labrador de la vid. Y Cristo ve sus pámpanos. Si llevan fruto, el Padre lo limpiará, pero frutos en Cristo Jesús. Y la única manera que podamos nosotros dar fruto en Cristo Jesús es aceptándole a Él, haciendo la palabra escrita de acuerdo a como Él estipuló, obedeciendo a la voz de su mandato, a los preceptos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a Cristo y tendrás la vida eterna. Funda tu casa sobre la roca, y aunque vengan ríos y vientos y tempestades, tu casa no va a caer, sino que va a permanecer. Y cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y se cumple la Escritura que está en Gálatas capítulo 5, en el verso 22, que los que estamos pegados a Cristo tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces el fruto del Espíritu es principalmente, número 1, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, la templanza, la bondad, la fe, la mansedumbre en Cristo Jesús. Y sobre tales frutos no hay ley. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura que nosotros estamos limpios por la palabra que Dios ha hablado. Cuando venimos y escuchamos el Evangelio y lo aceptamos en nuestro corazón y lo atesoramos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estamos pegados a Cristo y Cristo mora en nosotros. Cristo dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en mí, en la vid, así tampoco vosotros podréis llevar fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo estamos muertos. Los pámpanos se secan y son echados al fuego, a las llamas del infierno. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos enseña, dice aquí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El no permanecer en Cristo es andar en camino de perdición. El permanecer en Cristo es andar en camino de salvación. El no permanecer en Cristo es hacer las obras de la carne. Mi amigo, mi hermano, y manifiestas son las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, el odio, los celos amargos, las contiendas, las hechicerías, las herejías, los malos pensamientos, las pasiones desordenadas. Esto no es fruto del Espíritu. No hay ninguna comunión entre luz y tinieblas. No hay ninguna comunión entre el fruto del Espíritu y el fruto de la carne, porque ambos se oponen y no permanecen juntos. Una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. Así es el hombre. Si vive una doble vida, será un pámpano que se seca, que se marchita por las aflicciones que hay en el pecado. Mi amigo, mi hermano, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en Cristo, podemos pedir todo lo que queramos de acuerdo a su voluntad, y entonces lo vamos a recibir. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiere usted recibir amor? Tiene que dar amor. ¿Quiere recibir gozo en Cristo Jesús? Tiene que alegrarse en la salvación que es por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Quiere usted tener paz? Acepte a Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Queramos nosotros amor, gozo y paz, vengamos a Cristo. El fruto del Espíritu se cosecha en justicia, porque el Espíritu Santo nos guía en toda verdad y en toda justicia. Y dice la Escritura, si queremos tener paciencia, entonces vendrán pruebas en el Evangelio, en el camino que es en Cristo Jesús, para que seamos perfeccionados. Porque la paciencia, mi amigo, mi hermano, produce una prueba espiritual. Y nosotros en la paciencia, en el fruto de la paciencia, que es la capacidad de resistir las molestias, vamos a salir victoriosos. Porque Cristo Jesús es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si queremos tener la benignidad como fruto, tenemos que mostrar la benignidad del Señor para con nuestro prójimo, compartiendo, amándole, aún orando por nuestros enemigos, no pagando mal por mal, sino dando bendición por maldición.
Porque entonces se hará en nosotros realidad la escritura que dice, bendiciendo te bendeciré. Mi amigo, mi hermano, el fruto del Espíritu es lo más maravilloso que puede haber en la vida del hombre para que el pámpano permanezca en Cristo Jesús y pegados a Él tengamos la vida eterna. Y pegados a Él, el Padre, que es el labrador, nos limpie de toda contaminación de espíritu, alma y cuerpo y nos guarde irreprensibles para la venida del Señor. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, que es otro fruto del Espíritu. La templanza, que es el dominio propio del alma, de las emociones, del carácter que forma Cristo en nosotros. El dominio propio es aquel que nos ayuda a comprender al hermano. Muchas personas quieren dominar sobre los demás, pero no pueden dominarse a sí mismos. Muchas personas quieren controlar el habla de los demás, pero no pueden controlar su propia lengua. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor es verdadera, es pura y es eficaz. Y cuando nosotros damos este fruto digno de arrepentimiento, entonces venimos y glorificamos al Padre. Glorificar al Padre es dar fruto en abundancia, dice la Escritura. Y entonces, como el Padre ha amado a Cristo, así también Cristo nos ama a nosotros. Si guardamos nuestros pensamientos en Cristo Jesús y permanecemos en su amor, entonces la realidad y el conocimiento que alumbra el entendimiento del hombre va a ser una realidad en nuestra vida. Y nuestros sentidos van a estar ejercitados debido a la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y vamos a poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Romanos capítulo 6, verso 21 nos enseña lo siguiente. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hablando del hombre que vivía en el pecado, pero que se arrepintió. Porque el fin de ellos es muerte, dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Esa santificación que llega al hombre por medio de la palabra que limpia y por medio del Espíritu que santifica. Mi amigo, mi hermano, la palabra de verdad es poderosa para deshacer en nuestro ser todo aquello que estorba, todo aquello que daña. Y entonces nosotros podemos ser, como dice la Escritura, que podemos ahora pues mostrar frutos dignos de arrepentimiento, que dejemos el camino de pecado, como está escrito Evangelio según San Lucas capítulo 3, verso 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no lo hacemos, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y Cristo decía, por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol da buenos frutos. Un árbol malo da frutos malos. Pero mi amigo, mi hermano, Cristo transforma las vidas. Y cuando viene Cristo a nuestro corazón, venimos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos el fruto en su tiempo
y nuestra hoja no cae. Y todo lo que hagamos va a prosperar por el poder de la palabra de Dios que mora en nosotros. Porque la palabra del Señor, el poder del Evangelio, nos hace ser personas diferentes, nacidos a una nueva esperanza de vida. Y entonces ríos de agua viva fluyen de nuestro interior y limpian nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y venimos a ser reconciliados por Cristo Jesús en Dios. Mi amigo, mi hermano, Hebreos capítulo 12. Hay algo que Dios enseña al hombre. Cuando venimos a Cristo, Cristo va a empezar a disciplinar nuestra vida. Va a empezar a enseñarnos que estas cosas en pecado no se hacen. Y entonces manda decir al hombre, dejar pues los celos, las contiendas, las amarguras, las disensiones, las herejías, todo aquello que contamina el espíritu y el cuerpo. Y entonces nos dice en la exhortación, tienes que aceptar la disciplina del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 11. Y en verdad dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El fruto apacible de justicia es a través del Espíritu Santo que viene y transforma nuestro ser y nos hace ser de una manera diferente. Y empezamos a dar el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza y una bondad que es en Cristo Jesús se manifiesta a través de lo que hacemos en las buenas obras a las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Mi amigo, mi hermano, este es el fruto pasible de justicia. Dice, si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina del Señor viene a causa de que somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, entonces somos bastardos, dice la Escritura. Dice aquí, pero si hoy se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Capítulo 12 de Hebreos, verso 8. Y el 9 dice, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cristo es el Padre de los Espíritus. Cristo está en Dios y Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Él es el principio, Él es el fin. Aquel que lo llena todo en la plenitud del conocimiento que nos lleva a entender cuál es la anchura, la profundidad, la longitud de aquello que ha sido revelado a nosotros. Mi amigo, mi hermano, y entonces dice aquí, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La santidad se logra a través de esforzarnos a cumplir los mandamientos
y los preceptos a los cuales fuimos nosotros llamados. En la voluntad de Dios, en la roca de los siglos, en la palabra eterna, el eterno presente, la vid verdadera, la luz del mundo. Y entonces, ¿qué somos? ¿Pámpanos con fruto o pámpanos secos? La pregunta usted la tiene que contestar y yo también. Porque si nosotros decimos que estamos en Cristo, pero no hacemos lo que Él dice, entonces Cristo nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y entonces somos hombres imprudentes que construimos nuestra casa sobre la arena y vienen tempestades, ríos y dan los vientos con ímpetu y la casa es derribada. ¿Por qué? Porque es una casa fundada sobre la arena, porque es un pámpano seco que no hay vida. Es un pámpano imprudente que no ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, sino que se contamina de pensamientos equivocados y de acciones corruptas que llevan por un camino de perdición, que aunque le parece perfecto al hombre, su final es camino de muerte. Mi amigo, mi hermano, Santiago capítulo 3, verso 14 al 18 nos dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Tres cosas: la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esos son aquellos pámpanos secos que solamente producen celos amargos, contenciones, jactancia, mentira contra la verdad. Estos no son frutos dignos de arrepentimiento, ni son frutos del Espíritu, y no tienen cabida en Cristo. Y entonces dice aquí: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Y la perversidad viene del maligno. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi amigo, mi hermano, este es el fruto de justicia que el pámpano que está pegado a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, lleva de manifiesto y glorifica al Padre, lleno de sabiduría, lleno de amor, de gozo en el Espíritu Santo. Y entonces el reino de Dios se manifiesta en él, porque dice la Escritura que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y entonces podemos decir nosotros que esta sabiduría produce un estado de vida diferente y una condición de vida diferente. Judas, del verso 10 al 16, nos dice lo siguiente: aquellos que son pámpanos secos,
Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados desde acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Tremenda palabra, amigo, hermano que me escucha. Sin Cristo Jesús, esta es la condición del hombre. Un pámpano seco, un árbol seco que dice 2 veces muertos, desarraigados. Y entonces dice, fieras son las del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero mi amigo, mi hermano, Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que perezcamos en las tinieblas. Dios quiere que tengamos el fruto del Espíritu en nosotros, que vengamos a Él, que estemos pegados a Él, que es la vid verdadera. Mi amigo, mi hermano, yo le exhorto en Cristo Jesús a que permanezcamos serenos, atentos, alertas, haciendo la palabra de Dios, para que la palabra de Dios manifieste sus obras de acuerdo a la Escritura y la voluntad de Dios se haga una realidad, y que los frutos dignos de arrepentimiento que están delante de Dios sean aceptados, porque un arrepentimiento genuino nos conduce a la salvación. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo Jesús arrepentidos, Dios hace a un lado los pecados pasados y nos hace entender que en Él hay perdón. Y la benignidad del Señor nos conduce a ese arrepentimiento. Yo ruego por usted, mi amigo, mi hermano, y por mí, que vengamos a Cristo Jesús y que permanezcamos en luz. Este es su programa, Caminos de Salvación, y en el camino de salvación está la luz verdadera, la vid verdadera, Cristo Jesús, pegados a Él. Sí, amén.